pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos Atributos de Dios. Estamos en una serie titulada Atributos de Dios. Hemos estado por un tiempo y estaremos por un tiempo más, ¿ok? Y es porque es bastante extensa. Si pensáramos hablar de todos los atributos de Dios, pudiéramos estar un año y aún así no acabaríamos, ¿verdad? Porque los estamos viendo solamente a manera panorámica, por encimita. Si nos metemos en aguas profundas, en un solo atributo, podemos estar meses hablando. Pero en las últimas semanas hemos estado hablando en el último mes y medio acerca de los atributos de Dios. Si usted es tan amable, acompáñeme a Jeremías capítulo 32, versículo 17 al 19. Cuando lo tenga, se pone en pie, ¿okay? En reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Señor y Padre, damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana que tú nos regalas, por la oportunidad que nos das de llegar hasta este lugar, para primeramente, Señor, entrar por tus atrios con alabanza. Nos hemos reunido hoy aquí, Señor, tu pueblo, a darte alabanza, a darte culto, Padre. No solamente te exaltamos a través de la alabanza, sino también a través de la exposición de tu palabra. Señor, todos juntos, una manera de adoración que hacemos, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia. Te pedimos que nos guíes en todo de tal forma que conocer cada uno de tus atributos, Señor, haya en nuestro ser un entendimiento más claro al Dios que le estamos sirviendo y lo pongamos por obra en nuestro andar diario. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Gracias. Las semanas pasadas hemos visto varios atributos. Vimos el atributo de la soledad de Dios. Vimos el atributo de la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu. Vimos el de la eternidad. Dios es eterno. Dios es inmutable, no cambia. Dios es infinito, es profundo. Dios es omnipotente, tiene todo poder. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y vimos la semana pasada a través de la exposición de nuestros hermanos Jonathan y nuestro hermano Oscar que Dios es un Dios omnisciente, Él todo lo sabe y es el Dios de todo saber. El hermano Jonathan en su prédica dio detalles de algunas cosas, incluyendo que ya el profeta Isaías hablaba de que Dios había sentado sobre el círculo de la tierra, y esto fue escrito hace muchos años antes que Cristóbal Colón saliera con la, ¿verdad?, con la teoría de que la tierra era redonda y que él sabía las naves esconderse, porque Dios es el Dios de todo saber. Pero hoy vamos a entrar en un atributo que es de donde se desprende todos los atributos, y es que Dios es santo. Hoy vamos a hablar un poco por encima, como dije, a manera panorámica, de la santidad de Dios. ¿Ok? Y yo sé lo que significa para muchos ser santo. Muchos dirán, mi abuelita era una santa. Usted la conoció después que estaba anciana, pero usted no sabe qué pasó en su juventud. ¿Ok? Porque el concepto de santos para nosotros son aquellas personas que admiramos muchas veces. ¿Sí? O el concepto de santidad es, pues, algunas personas en una imagen, ¿verdad?, de algún cristiano que fue quizás, ¿verdad?,
tuvo un gran testimonio y las personas pues dicen que es un santo que intercede por ellos, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de quién es Dios y lo que es la santidad de Dios y lo que verdaderamente es ser santo. Comenzamos con una pregunta en esta mañana, es ¿qué significa que Dios es santo? Déjeme explicarle. Lo que significa es que Él es el único completamente puro. ¿Ok? Completamente puro, perfecto, sin culpa y sin mancha. ¿Ok? Eso es lo que significa. ¿Alguno de ustedes o yo que estoy aquí parado he sido completamente puro? No. ¿Sí? A veces nos ponemos un traje de pureza cuando entramos por la puerta del templo. ¿Sí? Yo siempre digo esto. Entramos por ahí, ¿cómo está? Dios le bendiga, en victoria. Pero venían derrota en el carro con una guerra que eso no se acababa hasta que llegaron al estacionamiento. Y ahí disimulas. Las risas son profundas. ¿Sí? Porque a veces nosotros pintamos una pureza que no tenemos. Tratamos de lucir perfectos y mucho menos nos echaremos la culpa. ¿Sí? Como hay un refrán que dice que la culpa es huérfana. Porque nadie nunca encuentra ni padre ni madre que se la eche. Pero Dios es puro, perfecto, sin culpa y también sin mancha. Yo le aseguro, mi querido hermano, que cada uno de los que estamos aquí, si buscan en nuestro expediente bien, encontrarán manchas. ¿Ok? Usted sabe de lo que estoy hablando, porque usted sabe cuáles fueron sus hazañas cuando o era más joven o todavía las que sigue cometiendo. ¿Verdad que sí? Pero Dios no es así. Hay varios pasajes que hablan de esto. Pero santo quiere decir que no hay nadie como Él. No hay absolutamente nadie como Dios. De hecho, no es que haya otros dioses. Hay falsos dioses, pero no hay otro Dios. ¿Ok? No hay otro Dios. Ahora, pasajes como Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 2, nos habla un poco, ¿verdad? Dice, no hay santo como Jehová. Isaías, capítulo 6, versículo 3, también lo vamos a leer un poco más adelante, habla de la santidad de Dios. Son solo dos de los muchos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia sobre la santidad de Dios. Pero hay otra forma de decirlo. La otra forma de decirlo es la perfección absoluta. ¿Ok? Es la perfección absoluta. Dios es perfecto en todo lo que es y en todo lo que hace y en todo lo que ejecuta. Él no está preocupado por su opinión ni la mía. Él no necesita nuestra evaluación. Bueno, es que si Dios fuera esto, pues ¿por qué permite lo otro? No necesita eso. Él sigue siendo santo, bueno, puro y perfecto a pesar de nuestra opinión. Y eso no cambia la realidad de tu vida. Y eso no cambia que un día te vas a ir a encontrar con tu creador. No sabemos cuándo, pero algún día nos vamos a encontrar con el creador. Algún día Él va a llamar a cuentas. Y algún día vamos a estar frente a ese Dios santo. Dios es diferente. Dios es diferente a cualquier otra cosa que podamos conocer en este mundo. Oseas, capítulo 11, versículo 9, nos habla un poco de eso. Y su santidad es, escuche bien, la esencia de ese aspecto de ser diferente. ¿Ok? Su santidad precisamente es lo que lo distingue de todo lo creado, de todo lo que conocemos. Es su santidad. Y cuando hablamos de santidad, como dije ahorita, no es la que usted se imagina, ¿verdad? Porque hay gente que imagina que esa es la santidad, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios no es comparable a nada de lo que nosotros conocemos. De hecho, en la historia de Egipto, cuando Dios saca a su pueblo, cada una de las plagas significaba que Él estaba venciendo a un Dios que ellos tenían, un llamado Dios, mostrándole que Él es el único Dios verdadero y que es muy diferente a cualquier otro Dios que usted pueda adorar. O cualquier Dios que nos hayamos inventado. Porque el ser humano se inventa, ¿verdad?, las cosas. La Biblia es el único libro que registra que Dios fue el que se acercó a los hombres. ¿Ok?
Y Él se reveló a través de la Escritura. Los demás fueron que yo me imagino que Dios es así, como es así, hago esta estatuilla, le pongo este nombre. Pero Dios hasta reveló su nombre. Moisés le pregunta, bueno, ¿y quién me envía? Yo soy. Yo soy el que soy. Dios es completamente único, diferente. Dios completamente es puro y es completamente perfecto. En Él no se encuentra ni tan siquiera un vestigio de pecado. ¿En alguno de nosotros se puede encontrar algún pecado? Si le doy una lista de 10, ¿en cuántos hacemos check? Más que una vez fuimos envidiosos, aunque dijimos que no, que nosotros somos envidiosos, pero sí. Más que una vez dijimos una mentira. Más que una vez tuvimos malos pensamientos. Más que una vez ofendimos a alguien. Más que una vez deseamos cosas que son prohibidas. ¿Sí? Y es simplemente un ejemplo, ¿verdad? Para que entendamos que Dios no es como nosotros. Lo podemos encontrar en Santiago capítulo 1, versículo 13 o Hebreos 6, 18 nos habla acerca de esto. Ahora, la santidad de Dios impregna todo su ser y da forma a todos sus atributos, ¿ok? De este atributo se desprenden todos los demás, porque Él es único en amor. Por ejemplo, su amor es un amor santo, es un amor separado, es un amor diferente, un amor que no tiene comparación porque Él es santo. Podemos mirar que también su misericordia es una misericordia santa porque Dios le perdona cosas a personas y ha tenido misericordia de personas que usted y yo en la vida le perdonaríamos lo que hicieron. Voy a poner un ejemplo duro para los padres. ¿Cuándo perdonarías la violación de un hijo tuyo? ¿Tendrías misericordia de esa persona? Dígame. Entonces Él es santo en misericordia, porque Él sí ha tenido misericordia de Él y de muchos otros. Yo sé que hay cosas que usted y yo no perdonaríamos. Yo sé que hay cosas que usted y yo no tendríamos misericordia. Pero como Dios es un Dios santo, diferente, apartado, Él tiene una misericordia completamente diferente a nosotros, basada en su santidad. Yo sé que lo que dije es duro, mi hermano, pero para que entendamos cuál es el nivel de santidad de Dios y lo diferente que puede ser a nosotros. A pesar de que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, no fuimos hechos a igualdad de Dios. También incluso su ira y su furor son una ira y un furor santo. Dura cosa le dijeron a Pablo es dar cosas contra el aguijón. Y dura cosa es caer en las manos de un Dios viviente. La palabra nos advierte de la ira de Dios. Él es grande en misericordia. Tardo para la ira, pero la va a manifestar. Y su ira es una ira santa. No está basada en las emociones, como usted, como yo, ¿verdad? Nosotros tenemos un rato de ira porque hicieron algo que nos molestó y en el momento vamos y, no sé, le pegamos a alguien, le metemos el pie o hacemos algo. Dios no es así. Cuando Él va a manifestar su ira está completamente justificada porque han violado los principios establecidos por Él. ¿Ok? Entonces, los demás atributos en su totalidad se desprenden precisamente de la santidad de Dios. Dios es un Dios omnipotente en su santidad también. Su omnipotencia es santa, es diferente. Su omnisciencia es santa, es diferente. Su omnipresencia es santa y es diferente a la de nosotros. Eso es lo que significa que Dios es santo. Ahora les dije que íbamos a hablar un poco acerca de Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice, en este versículo dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Había unos serafines que habían sido creados para volar y han sido creados para estar en la presencia de Dios. Y en Isaías capítulo 6, Dios le deja ver un poco de su trono.
Y lo que se ve allí en el trono de Dios, Isaías lo describe y lo que dice es que hay 3 seres constantemente declarando la santidad de Dios. Toda la tierra, dice, está llena de la gloria de Dios. Por eso este mundo donde vivimos es tan fascinante. Es tan increíble. Nada más echar un vistazo al cuerpo humano. Somos una maravilla de creación. El otro día mi esposa se fue a hacer un chequeo de los ojos y yo entré con ella. Y mientras el médico explicaba cómo funciona el ojo, yo decía, wow, es una maravilla. De hecho, le pregunté, funciona como una cámara, ¿no? Me dice, exactamente. Son cámaras naturales. De hecho, quien se haya inventado la cámara, lo más seguro, exploró un ojo, me dijo. Dice, mira, el ojo funciona con zoom. O sea, por eso es que nosotros de lejos enfocamos. Y de cerca también. El zoom mío de cerca está fundido. ¿Ok? Porque también por el uso y desgaste. Sí, pero si echamos un vistazo a lo que somos, solamente a nosotros somos una maravilla. De hecho, hay cosas que todavía los médicos no entienden cómo funcionan bien en nuestro cuerpo. ¿Sí? Y no solamente la maravilla de lo que somos, sino cómo somos formados. ¿Cómo es posible que toda esta belleza que está aquí? Estoy hablando de la parte humana, no de Juan Rodríguez, ¿ok? Sí, ¿ok? Se haya metido en algo microscópico definiendo absolutamente todo lo que voy a hacer cuando me desarrolle, incluyendo el corazón, el color de los ojos, el color del pelo, ¿sí? La estatura, el peso no, el peso es algo que le añadimos nosotros, ¿ok? Pero a veces hasta el peso se puede definir porque vienen los genes de personas que, ¿verdad? El hermano Fernando, que trabaja aquí en las mañanas y está con nosotros en el culto de la mañana, el hermano Fernando, yo me quedo maravillado. Ese hombre se puede comer una vaca y no aumenta de peso. Aún todo eso quedó metido en algo tan pequeño, tan microscópico. Somos una maravilla y es un reflejo del Dios maravilloso que nosotros le servimos y es un reflejo de lo único y lo santo que es Él. De hecho, todo lo que nosotros hacemos en este planeta es copiando lo que Dios hizo. Los aviones copian los pájaros, los robots copian al ser humano, ¿sí? Las piscinas de olas copian el mar, los barcos copian a las ballenas. ¿Se ha fijado? Aún el equipo está proyectando nuestra voz. Nosotros no necesitamos las bocinas para escucharnos. Es una copia simplemente amplificada. Por eso se le llama un amplificador. Dios es único y ha hecho una creación única basado en lo santo que Él es. Entonces, Isaías tiene una visión. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Se repite 3 veces, y esto tiene un contexto. Dentro de la cultura de Israel, el repetir algo 2 veces era de suma importancia. El decirlo una tercera vez sobrepasaba la importancia de lo importante. Pero no solamente eso, también entendemos a través de la Escritura que Dios es un Dios trino. Entonces Él es santo no solamente en la persona del Padre, sino también en la del Hijo y la del Espíritu. Por eso nos referimos al Espíritu como el Espíritu Santo. Y Cristo, el Hijo de Dios, también es santo. ¿Ok? Por eso se refiere en 3 veces a la santidad de Dios. Esta es una de las perfecciones de Dios que más encontramos a través del Antiguo Testamento. El profeta Isaías lo menciona por lo menos unas 30 veces en el libro, refiriéndose al Santo de Israel. Al único diferente. De hecho, si usted se fija, aún esa nación es diferente a todas las demás de la tierra. ¿Sí o no? ¿Se ha fijado que Israel es completamente diferente? Todo lo que hace lo hace bien. ¿Usted sabe que el sistema de riego por goteo se lo inventaron los judíos? Bueno, y otras cosas también, ¿verdad? Que nos vamos a traer el tema. Dios le dio algo especial a este pueblo porque tenía un pacto especial con él. Este es el santo de Israel, el Dios que los había separado.
¿Cómo es posible que una nación después de casi 2000 años de haber sido dispersa por el mundo se vuelva a establecer como nación? Si nosotros que somos del Caribe, los que somos de Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, exterminaron los taínos y es imposible volverlos a recuperar. Recuperamos algunas cosas de ellos, ¿verdad? Qué sé yo, algunos petroglíficos que podemos mirar en las piedras, cosas que escribían, pero no hemos podido rescatar la lengua, no hemos podido rescatar las tradiciones y mucho menos tener un entendimiento. Mas, sin embargo, después de casi 2000 años, Dios volvió a llamar a su pueblo. Eran profecías que estaban. Él es el santo de Israel. Él es diferente a todas las demás naciones, ¿ok? Porque tiene un trato con el Dios santo, con el Dios único, que puede hacer estas cosas. Y después de casi 2000 años, después de una Segunda Guerra Mundial y de una brutal persecución a los judíos, en 1948 se establece el Estado de Israel. Y hoy lo conocemos como una de las naciones más preparadas en el mundo. La santidad de Dios. Dios es completamente diferente. Y sabe que no hubo nadie que lo pudiera evitar. Ni la persecución más brutal, el holocausto más infernal que ha conocido la humanidad, donde se exterminaron casi 6 millones, no pudo con el Dios Santo. Él había hecho un pacto con este pueblo y lo iba a cumplir. Y ha hecho un pacto contigo y conmigo a través de su Hijo Jesucristo y también lo va a cumplir. Y algún día nosotros también reclamaremos esa promesa. Dice un pasaje, Isaías capítulo 12, versículo 6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ahora, hay muchas referencias de la santidad de Dios que nos hacen ver que Dios siempre ha sido santo y su carácter corresponde precisamente a este atributo. No es que Dios procura ser santo, ni tampoco que Dios llegó a ser santo. Diferente de nosotros, quienes hemos sido santificados en Cristo o llamados a ser santos, Dios es. Él es la fuente de la santidad. ¿Ok? Él es la fuente. Muy diferente. Usted y yo estamos llamados a ser santos. Cosa que es una tarea difícil sin el Espíritu Santo. Y cuando estamos hablando de santidad, no estamos hablando de perfección, porque hay gente que, eso lo vamos a ver más adelante, santo significa meterse en una burbuja y no compartir con nadie, ni salir, ni ir aquí, ni ir allá, ¿verdad? Y eso lo vamos a tocar ya en unos minutos. Ahora, la palabra santidad, en su definición más básica, significa separación o apartado. Eso es lo que significa, ¿ok? Entonces, podríamos considerar dos aspectos en cuanto a la santidad de Dios. Separado de y apartado a. Donde ambas verdades van de la mano, van juntas. Una manera más práctica quizás de entenderlo es usando el lenguaje de Hebreos capítulo 1, versículo 9, donde dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Podemos ver la santidad en cuanto a separado de aquello que es malo. Es decir, en Dios no encontramos nada que tienda a la maldad. Él está separado de la maldad, separado de lo perverso, de lo contaminado. Pero también dice aborrecido la maldad, que también es separado a. Separado, es decir, no es atraído a la maldad, sino que es atraído a la justicia. Dios es justo. De hecho, bajo este atributo le damos gracias a Dios porque tenemos una doble imputación. Dios imputa nuestros pecados a Cristo y la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros por medio de la fe. ¡Qué maravilla! Eso viene porque es imposible, escuche bien, que usted y yo, como somos, entremos en la presencia de Dios. Ahí se exige perfección. Usted y yo no podemos, ¿verdad que no? Levánteme la mano los que son perfectos. Por favor, las mujeres déjenla abajo porque esto es un punto de aparte porque no hay discusión con una mujer que uno gane, siempre son perfectas. Pero vamos a ser sinceros, ¿habrá alguien perfecto aquí? A ver, alguien que se para acá al frente y que yo soy perfecto. ¿Quién es tan valiente? Hago la invitación.
Alguien que se para aquí y diga, yo sí soy perfecto. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque a veces sí nos creemos perfectos. Nos creemos los más santos. Yo. ¿Sí? Para entrar en la presencia de Dios se necesita santidad. En otras palabras, se necesita estar apartado de y apartado a. Apartado de la maldad y apartado a la justicia. ¿Podremos cumplir con eso? ¿En nuestras fuerzas? No, no podemos. Por eso Cristo tuvo que venir. En Cristo sí somos declarados justos y santos. De hecho, en una de las cartas que escribe Pablo a una de las iglesias que estaba teniendo problemas, como los Corintios, usted conoce, si conoce un poco de la Biblia, en la primera carta a los Corintios estaba tratando con cositas que no estaban muy bien dentro de la iglesia. Aún así, Pablo le dice a los santos que se encuentran en Corinto, a los santos que se encuentran en tal lugar, porque él sabía que una vez usted ha llegado a Cristo, usted también es declarado santo por la justicia de Cristo imputada en usted. Esto implica que el pecador queda separado de Dios a no ser que su pecado no sea limpiado. No podemos entrar con una pizca allá, con una pizca de orgullo, con una gota de engaño o con un gramo de envidia, porque es imposible entrar a la presencia de Dios así. En su perfección no permite que nosotros entremos. No es un Dios completamente apartado. Por eso es que la gente se hace dioses que les convengan a ellos. ¿Sí? Que le convenga a su estilo de vida. Pero Dios no es así. Ellos hacen sus propios dioses, sus propios nombres y crean sus propias religiones para satisfacer sus conciencias y decir que Dios dijo cuando Dios nunca dijo eso. De hecho, ¿han escuchado que todos los caminos conducen al mismo lugar? No importa. No importa, después que tú busques a Dios, no importa para dónde te metas. ¿Sí? Váyase por el día a ver si llega a Nueva York. ¿Sí o no? Váyase por el 45 a ver si llega a Argentina. Hay un solo camino que conduce al Padre y es Cristo. Escuché un predicador que dijo: si todos los caminos conducen a un solo lugar excepto uno, Cristo conduce a la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted sabe a dónde van todos los demás caminos. No podemos entrar ni con tan siquiera una pizca de todas estas cosas. No podemos acercarnos a la presencia de Dios con algo que no es compatible con su santidad. Ahora vamos a citar de nuevamente Isaías capítulo 6, porque ahí nos da un ejemplo de lo que está aquí sucediendo acerca de la santidad de Dios. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7 dice: cuando Isaías se ve frente a la majestad de Dios, a la santidad de Dios, a un Dios perfecto, él queda diciendo lo siguiente: ay de mí. Es una expresión de dolor, es una expresión de que, ¿sabes qué? Ay de mí, que soy muerto. Dijo: aquí quedé, dijo Isaías. Dice y exclama lo siguiente: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué sucede cuando él tiene esta visión y se da cuenta que es imposible salir de allí vivo? Mire lo que dice aquí: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto sirve como una ilustración de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. La palabra de Dios dice en 1 Juan 1:17: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es decir, Isaías necesitaba ser limpiado para poder salir vivo de aquella experiencia de la santidad de Dios.
Y nosotros, para poder llegar a la presencia de Dios, necesitamos ser limpios de nuestro pecado. Por eso la santidad de Dios es tan importante entenderla, o por lo menos conocerla un poco, porque es imposible, mi querido hermano, que usted y yo accesemos a esta santidad a menos que no sea por Cristo. Por eso, para nosotros los hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo, es tan importante nuestro Señor, porque Él nos ha dado acceso a una eternidad de santidad y de gloria. Mi querido hermano, déjeme decirle lo que es el cristianismo. El cristianismo no es que todo te va a ir bien y que todas tus enfermedades se van a sanar. Eso no es lo que dice el cristianismo. El cristianismo lo que dice es que estamos condenados por el pecado, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo y Él pagó mis pecados y a Él se le imputó mi pecado y Él, por medio de la fe, me ha imputado su justicia y me hace santo para yo poder estar en la presencia de Dios. Y algún día yo lo voy a ver cara a cara y tal cual es. Ese es el cristianismo. No es que Dios me va a multiplicar el dinero. Para eso usted tiene que ser un buen administrador y tiene que trabajar honradamente y diligentemente. Y aún así, teniendo todo el dinero del mundo, tampoco lo va a librar de las tribulaciones. Mas, sin embargo, la palabra de Dios sí dice: en el mundo encontrarás aflicción, pero tranquilo, dijo el Señor, yo he vencido el mundo. En Él encontramos esperanza, en Él encontramos salvación, paz, consuelo. Encontramos, mi querido hermano, dirección. Todo esto se desprende de la santidad de Dios porque Dios quería, porque Dios le plació que usted y yo estemos con Él. Él quiere que nosotros participemos de su santidad, pero no de la falsa santidad que a veces tenemos. No, yo no voy para esa fiesta porque ahí va a haber música y pecado. Vaya y sea luz en la tiniebla. ¿Sí? Me acuerdo una vez cuando a mi papá lo llamaron en la iglesia. Varón, me dijeron que usted estaba en la playa, le dijeron a mi papá. Y mi papá le dice, pues claro, estaba en la playa, vino mi cuñado de Estados Unidos. Y imagínense, Puerto Rico está rodeado de agua y es así. Usted se tropieza en la montaña y cae encima de la playa. ¿Ok? A decir un puertorriqueño que no puede ir al mar. Y papi le dijo, sí. ¿Y sabe lo que le dijo? Lo que pasa es que allí hay pecado. Papi le dijo, pecado está donde quiera. Déjame explicarle lo que es el pecado. El pecado es la desobediencia. Y la Biblia registra que cada uno de nosotros es atraído y seducido de su propia concupiscencia. La Biblia no dice que el diablo es el obligador. La Biblia dice que él es el tentador. Él tienta y nosotros caemos. En la narración de Génesis no dice que el diablo agarró el fruto y se lo empujó por la boca a Eva y a Adán. Y que los poseyó y que los apretó así como aprieta una anaconda. Y cuando abrió la boca le dijo, toma, cómetelo. No, eso no es lo que dice la Biblia. Y nadie nos obliga a mentir. Somos tentados cuando sabemos que si no mentimos nos puede caer una consecuencia. Entonces sacamos la llamada mentirita piadosa para salir del paso. Y no nos damos cuenta que ese paso nos mete en un hoyo profundo. Pero es nosotros que decidimos. No es que la muchacha estaba muy bonita, es que tú la deseaste, papá, teniendo mujer. No es que el hombre era muy guapo y te trataba bien, es que tú lo deseaste porque querías escuchar las palabras que quizás a veces tu marido no te dice. Búscate el alcohol para poner en esas dos heridas. Qué bueno que Dios no es como nosotros y que ha provisto a Jesucristo, porque si no tendríamos una larga agonía en esta vida. Vamos a ponerlo en pie. La santidad de Dios. Dios es único, Dios es separado. De ahí se desprende todo lo que es Él. Pero también la Biblia nos dice que si usted y yo estamos en Cristo, no solamente hemos sido declarados santos por medio de la fe en Él, sino que tenemos un llamado a también practicar la santidad desde acá. No la perfección, no vamos a poder ser perfectos aquí, mi hermano. Es por eso que hay que morir, para que esto incorruptible se vista de incorrupción. Es necesario que este cuerpo muera.
Porque si no, nunca vamos a recibir el cuerpo nuevo, donde podemos accesar a la santidad y a la gloria de Dios. Malas noticias, ¿no? Para algunos. Para otros eran muy buenas noticias. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Y que prefería estar ausente, pero por amor a los santos, entonces le pedía al Señor que lo dejara un tiempo más para cumplir su obra. Pero la muerte, mi querido hermano, es necesaria para que nosotros podamos heredar lo que Dios tiene en su santidad. Nuestro hermano Meme nos dejó hace unas semanas atrás. Era necesario que él partiera. Hoy está gozando de la santidad de Dios. Quizás nosotros hemos quedado con un vacío, pues él era amigo mío también. Tenemos una relación especial. Pero no mejor que la que él va a tener con mi Señor. Él está gozando de la santidad de Dios. Porque fue declarado santo por medio de su fe en Cristo. Se sentaba por ahí y le encantaba escuchar la predicación. A veces se quedaba dormido por sus condiciones. Y la hija le decía, papá, pero tú te quedas dormido. Déjame que yo estoy escuchando, le dice. Mi suegro lo mismo. Mi suegro hoy goza de la santidad de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Me pasó lo mismo. Dejó de escuchar la pelota y los juegos porque quería escuchar predicaciones. ¿Sí? Hoy fue necesario que él haya dejado este mundo. Se nos adelantó. Está gozando en la santidad, en la perfección de Dios. ¿Quién lo hizo posible? Cristo. Dice la Escritura. 1 Corintios 1:1. Que hemos sido llamados a ser santos. El apóstol Pedro lo explica en su primera carta, en el versículo 15 y 16 del primer capítulo, donde dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Cuando está hablando de santidad, es que te separes para que vivas para Él, es lo que está diciendo. Que en esa separación ames la justicia y aborrezca lo que está mal. Nos va a costar, por eso Él dice que cada día tienes que tomar una cruz y pagar el precio. No por obligación, sino por amor de su nombre. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que usted y yo caminemos en ellas, para que reflejemos su santidad a través de nuestras acciones. Quizás a veces vemos a los hermanos y dicen, a ese le falta santidad. Si a ti te sobra, impártesela. Reflejar la santidad de Dios es también tener misericordia, pues su misericordia santa es diferente. Es mostrar su gracia santa, que es diferente a la que usted y yo tenemos. Si nos creemos muy, y aquel que vemos que no anda bien, en vez de criticarlo, vayamos y echémosle la mano, levantémosle y decimos, ¿sabes que aquí estoy? Te he visto así, ¿qué necesitas? Necesitas oración. Vivamos la santidad de Dios. Seamos diferentes. Es fácil criticar, es fácil aplastar. Se nos da naturalmente por nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Viste cómo vino una hermana? Descombinada. Rayas con bolas en el traje. ¿Cuándo has visto eso? ¿No te gustó? ¿Qué tal si mañana le traes un traje de un solo color? Le pregunta a ella y dice, mira, mi hermana, le traje esto porque me gustaría hacerle un regalo. ¿Cómo está tu situación? Entonces pensamos que la santidad es meterse en una burbuja, ¿sí? Y no compartir con nadie de afuera. Dios lo pudo haber hecho, pero todo lo contrario. Dios envió a su Hijo
y se vistió como uno de nosotros. Se hizo hombre y estando en esa condición, se humilló. Se identificó con el necesitado, se identificó con el enfermo. Eso es santidad. Santidad, mi querido hermano, es dejar lo que no le agrada a Dios y abrazar lo que Él ama. Porque he entendido que Él me ha amado. Me ha amado tanto que ha derramado su gracia. Que ya no tengo que pagar por mis pecados porque Él ya los pagó. Que cuando muera, porque nos va a tocar en algún momento, tengo un lugar seguro para donde ir. Hay unas promesas para mí más allá de esta vida. Cuando hay elecciones, hay promesas para 4 años, por lo menos en este país. En algunos otros hay consecuencias para 60 años. Usted sabe de lo que estoy hablando. Pero en el reino de Dios, las promesas son para la eternidad. ¿Sabes que Dios te ama? Con amor santo. Con amor eterno te ha amado. Y te sigue amando. Yo sé que estás poniendo en tu mente las veces que has fallado, las veces que has tropezado. El Señor le interesa levantarte, no dejarte donde estás. Él quiere que tú participes desde ahora de su santidad. Señor y Padre, en esta hora damos gracias porque tu Espíritu Santo está en medio nuestro, Señor. Porque tu santidad arropa nuestra vida. Señor, porque en esa santidad tienes un amor santo, perfecto, único, separado. Una misericordia santa, única, separada. Una gracia única, separada, santa, diferente. Una ira también y un furor santo, Padre. Pero también, Señor, un poder santo. Una omnisciencia santa, Padre. Señor, todo lo que eres desprende de tu santidad. Quizás no la vamos a poder entender a su totalidad, pero déjanos abrazarte, Señor. Déjanos abrazarla y que eso se haga realidad en nuestra vida. Padre, yo te pido por aquellas personas que han llegado a este lugar quizás con su corazón herido. Quizás, Señor, le habían presentado la santidad de una manera diferente. Yo te pido, Señor, que tú obres en este corazón, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de juicio y de justicia como promete tu palabra.